Esta tarde vamos a tratar de compartir de la palabra de Dios, de pasar un momento juntas a pesar de la distancia, a pesar de la cuarentena y a pesar de todo. Vamos a empezar dando gracias a Dios por este día, por todas las cosas que hemos tenido, también por las pruebas y también, Señor, vamos a pedir por todas las necesidades que estamos pasando. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, porque tu palabra puede llegar aquí a nosotros y llenarnos de tu gozo y de tu paz, sabiendo de tu compañía alrededor nuestro. Rogamos por todas las familias, en especial aquellas que están teniendo familiares con problemas del COVID, o que ya han perdido familiares al respecto, tu consuelo, Señor, pero sobre todo danos fortaleza para estar más que nunca agarrados de tu mano. Dámonos sabiduría para esta tarde por Cristo Jesús. Amén. Hermanas, vamos a proceder a compartir en la pantalla lo que es la reunión femenina de hoy, ¿sí? La reunión femenina de hoy. Vamos a ver un poco de historia, ¿sí? Vamos a ver cómo era Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, porque nuestra historia va a estar por allá, por esos tiempos, ¿sí? Vemos a los jardines colgantes que fueron siempre históricamente muy conocidos. Esta era la gran ciudad de Babilonia, ¿sí? Como vamos a estar viendo la historia de Daniel en esta ciudad tan grande, que no parecería ser de tanto tiempo atrás, ¿no es cierto? Era Babilonia, y el rey Nabucodonosor viene a Jerusalén. Así lo relata Daniel 1 y 2, que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, viene Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llega a Jerusalén, la sitia y la toma. El Señor dice que la entregó en manos de parte de Joacim, al rey de Babilonia, y se llevaron no solamente utensilios de la casa de Dios, sino sabemos que se llevan a jóvenes príncipes de lo más elegido de la casa de Israel, como esclavos allá a Babilonia. Bien, ¿por qué fue en el reinado de Joacim? Claramente lo dice 2 Crónicas 36, 5 y 8, que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que hizo abominaciones. Podríamos estar mucho tiempo viendo qué es lo que realmente hice, pero evidentemente todos nuestros actos están ante Dios, y lo que había hecho Joacim había determinado de parte de Dios que fueran esclavos nuevamente. Entre ellos sabemos que se fue un grupo de jóvenes en el que estaba Daniel, ¿sí? Para ubicarnos un poco en la historia, Nabucodonosor más o menos es alrededor del año 605, donde después se relata del Daniel 1 hasta Daniel 4. Después está su hijo Nabonido y el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, que es lo que vamos a estudiar un poquitito en Daniel 5. En el momento que sucede lo del capítulo 5 de Daniel, en realidad todavía estaba vivo Nabonido, su padre, pero estaba de guerra, en campañas militares, y necesitaba dejar a alguien a cargo, por eso estaba Belsasar, su nieto. No vamos a ver tanta historia en sí por lo histórico, por el valor que tiene y que es entretenido, sino vamos a verlo desde el punto de vista familiar. Vamos a ver historias familiares. En el capítulo 4, vamos a hacerlo rápidamente, recordando primero que Daniel es escogido con otros 3 compañeros y puestos ellos en obediencia a Dios, no queriendo contaminarse, reciben la gracia de Dios, y Daniel se convierte en un profeta, interpreta sueños, y en especial del rey. Capítulo 4 tiene un sueño el rey Nabucodonosor, donde hay un gran árbol
donde todas las aves y toda la gente venía a su sombra porque había alimento, y era una linda imagen, y el árbol crecía, dice en capítulo 4, versículo 11, dice que crecía, y la copa llegaba al cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. El follaje era hermoso y su fruto abundante. Para todos había alimento, ¿sí? Entonces, siguiendo el relato, ve que en algún momento aparece un vigilante santo y le dice de arriba del árbol: cortad sus ramas, quitad el follaje, váyanse las bestias que están de debajo de él y las aves de sus ramas, pero que quede la cepa, las raíces, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Y versículo 16, su corazón, dice ahí, su corazón de hombre se ha cambiado a corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. Cuando Daniel interpreta, le dice que el gran árbol era él, ese gran reinado que él tenía, era ese gran árbol, que iba a crecer de una manera tremenda, hermosa, de hermoso follaje, que iba a dar cabida a miles y miles de personas, y su majestuosidad iba a ser impresionante. Pero que ese vigilante le dice, con temor, por supuesto, porque se lo estaba diciendo al rey, ¿no? Lo que dice ahí es que va a ser cortado entre los hombres, por 7 tiempos, por 7 años, ¿no? Y por ese tiempo vas a estar echado entre las bestias. Imagínense en esa historia. El tema, a partir del siglo XXVIII, vemos que finalmente se hace realidad. No hace caso al consejo de Daniel que vemos en el capítulo 4, 27, dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haz haciendo misericordia a los oprimidos, pues tal vez. Daniel quería darle una ilusión de que quizás si cambias tu forma de ver las cosas, Nabucodonosor, quizás tal vez lo que está acá, esta profecía no se lleve a cabo. Pero pasa el tiempo y la soberbia del rey finalmente vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice que al cabo de un año de lo que pasó del sueño, paseando por el palacio real de Babilonia, el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice que aún no estaba todavía la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y lo arrojan, porque se vuelve loco el hombre, pierde la cordura, lo dejan a la intemperie, y come como un animal, y se expresa como un animal, y obviamente lo dejan fuera del palacio con los animales. Dice que hasta que un día él alzó los ojos y reconoció, ¿no? Le vamos a leer rápidamente, dice: mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, lo dice en versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y fue restaurado como rey. Ahora, esta historia, ¿quién no la contaría a sus hijos? ¿Quién no la contaría a sus nietos? ¿Quién? Imagínense ustedes pudiendo ser parte de la familia del rey. ¿Cómo no lo contarían? En los palacios, en los pasillos de todo el palacio se contaría esa historia. ¿Vieron? El rey ha sido restaurado y se lo contaría a su hijo y a su nieto, y esto pasó, y por eso el rey reconoció y alabó al gran Dios y Rey del cielo, que puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, nosotros podemos tener ahora la oportunidad de pensar cuál es el legado, o la historia, o la imagen, o aquello que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es tiempo de pensarlo. El rey no supo ser sabio en ese momento y debió pasar una prueba difícil para finalmente reconocerlo. Y cuando ya fue restaurado, dijo: alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Volvemos ahora a capítulo 5 de Daniel. El padre ya no estaba en guerra, el abuelo posiblemente muerto, y se encuentra Belsasar con 1000 príncipes de fiesta. Versículo 1 del capítulo 5 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, así se refiere, no hay en el idioma antiguo, no había el abuelo, el hijo y el nieto, siempre refiere al padre, por eso ahí hice la aclaración de que era su nieto. Había traído del templo de Jerusalén y pidió que trajeran esos vasos y bebiesen de ellos el rey y sus grandes. Entonces, cuando fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y alabaron a los dioses de oro y plata, de once y bronce, madera y de piedra. Y en aquel mismo momento aparece una mano que escribe en el encalado de la pared las palabras que tenemos aquí en pantalla. Mene, mene, tekel, uparsin. Vamos a tratar de entender lo que le estaba diciendo y por qué se asustó tanto, porque se asustó muchísimo el rey Belsasar. Dice que le temblaban las rodillas y chocaban unas con otras, porque lo que le estaba explicando esa mano era, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Estaban rodeados por medos persas. Tekel, has sido pesado y hallado falto. Yuparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. En esta situación le piden a los que estaban ahí, ¿qué significa esto? A pesar de todo el miedo, no podían llegar a entender y le piden a Daniel que interprete. Su madre, la madre de Belsasar, le dice, hay el versículo 11, hay en el reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y le piden que venga. Y bien podría Daniel, que ya era un hombre grande, estamos hablando de un promedio de 65, 70 años, poder haber dicho, mira, la traducción es esta, la que vemos en pantalla. Dios vio cómo es tu reino, le puso fin, está falto delante de Dios, ha sido roto y se lo damos a los medos y los persas. E irse, porque la verdad, sabía que no había más nada para que Belsasar, ninguna esperanza. Belsasar le ofrece regalos y oro, no quiere nada. ¿De qué le puede importar a Daniel recibir algo de alguien que ya estaba prácticamente muerto? No necesitaba nada de él. Pero se toma su tiempo para explicarle que no fue sabio al no recordar lo que su abuelo le había pasado. Seguramente a los oídos de Belsasar llegaron el tiempo en que su abuelo se volvió un poco loco de la cabeza y vivió entre los animales, y después volvió a ser rey. ¿Cómo no lo sabría? ¿Cómo no tomó ejemplo de lo que le estaba pasando en ese momento a su abuelo? ¿Cómo no sopesó que si su abuelo fue así humillado por este Dios tan poderoso y al que él glorifica, no le podría pasar lo mismo a él? Vamos a tomarnos un minuto para hablar sobre Tekel, porque eso es lo que queremos aplicar en este día a nosotros. Cuando habla ha sido puesto en balanza, pensamos un poco en la imagen que vemos de la justicia, una mujer con los ojos vendados y con una balanza en la mano. No refiere tanto a eso la palabra tekel, sino que refiere a una falta de peso directamente,
a ser liviano. Le faltaba peso. Quizás el consejo que le había dado en su momento Daniel a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando le dice, redime con justicia tus pecados, tus iniquidades, redime con misericordia a los oprimidos, pues quizás entonces prolongues así tu tranquilidad? Versículo 27 del capítulo 4. Eso es lo que le pedía, lo que le daba peso, lo que podía dar peso al reinado de Nabucodonosor, de Nabonido y de Belsasar. Tener justicia y misericordia. Y él no lo tuvo. Era liviano. Puesto en balanza, no pesaba absolutamente. Por eso tenemos que pensar ahora en nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas dan peso a mi vida espiritual? La misericordia también, la justicia, llevar una vida con un testimonio que demuestre quién es mi Señor y a quién le obedezco. Que quien me mire no tenga dudas de quién es mi Dios. De que se frenen en un grupo que podemos estar en el colegio, de trabajo, de la familia, de decir una mala palabra porque saben que en nuestra presencia no. ¿Cuál es el peso de nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Eso marca nuestro peso. Cuando tengo que hacer la voluntad de Dios, ¿la hago? O entre la disyuntiva entre hago mi voluntad y hago la de Dios, no dudo y hago lo que me gusta a mí. Esas son mis prioridades. Pongo primero el reino de Dios. Es momento de pensar qué dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque van a pasar años quizás hasta que nos vayamos de este mundo. No lo sabemos. Pero en este tiempo debemos dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que ellos sepan, que tengan un buen ejemplo de lo que se debe hacer en la vida para ser un buen hijo de Dios con peso, para no hallarnos faltos delante de Dios. En Proverbios 24:12 dice, y ya como reflexión final, porque si dijere ciertamente no lo supimos, o sea, está aduciendo que podemos ignorar cosas, ¿no es cierto? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No podemos decir hoy que no sabemos, porque Dios que pesa mi corazón sabe que hay en él. En este tiempo que estamos de cuarentena, de encierro obligatorio, pensemos en lo que vamos a dejar. Un legado a nivel jurídico es lo que le dejo yo de material, de cosas materiales a mis hijos. Un departamento, subir a un coche, todos los bienes. Eso es un legado, pero es material. Nosotros como hijos de Dios dejamos un legado espiritual a nuestra familia. Ellos deben saber, deben interpretar nuestra vida, nuestros actos, sabiendo que estamos dándole peso a nuestra vida espiritual, que Dios no acepta la liviandad de nuestras almas, que no podemos estar con un pie en el mundo y otro en la casa del Señor, que cuando decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos diciendo que somos suyas, que estamos en sus manos y que no vamos a dejar de estarlo, porque voluntariamente, como dulos, como siervas, estamos para servir. Es tiempo de pensar realmente, hermanos, de pensar qué es lo que dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. El mundo es muy liviano, cada vez más liviano. El mundo no tiene peso espiritual, porque es el mundo, porque Satanás es su príncipe. Nosotros debemos marcar una diferencia. No son tiempos de avivamiento, hermanas, son los últimos tiempos. ¿Acaso encontraré fe? Dice el Señor. Pero nosotros debemos
saber que en este tiempo nuestra fe debe ser inclaudicable. Estamos en una iglesia de sana doctrina. Eso es mucho. Pero nuestra vida particular y personal debe estar a la vista de Dios, quien pesa nuestro corazón con cierto peso. Tiene que haber misericordia en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra vida. Hermanas, que en este día podamos estar contentas de tener una familia, hijos y nietos, estar orando por los que no están en el camino del Señor, estar orando por los que no son salvos, y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Pero nosotras debemos dar el ejemplo. Nosotras debemos tener en nuestra vida el peso necesario para que nos miren y nos digan, esto es de Dios. Hermanos, vamos a orar para terminar y espero que les haya sido la reflexión de bendición. Te damos gracias, Señor, por este momento y rogamos tu bendición sobre cada hermana que pueda estar viendo en este momento esta enseñanza, para que sea de crecimiento y de beneficio a nuestras almas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.